El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de algo muy importante y decíamos lo que estaba pasando en la iglesia en general acerca de ser selectivo con las escrituras y ver las escrituras que teníamos muy adelante e ignorar las que teníamos frente a nosotros. Y decíamos que por esa razón los judíos tenían frente a ellos al autor de la vida, al Mesías prometido para ese momento, y ellos esperaban al otro que venía, y era el mismo, pero que tenían que recibirlo de esa manera. Y de esa manera, pues la iglesia, y hacíamos un ejemplo que yo creo que grafica bien el hecho de cuando nosotros miramos un punto fijo de un edificio a otro, naturalmente no vemos lo que está en la calle, porque estamos mirando del balcón aquí al otro edificio. Y es así como la iglesia ha perdido de alguna manera, en algunos lugares, la visión, o mejor dicho, la secuencia de las escrituras. ¿Cuántos saben que Cristo viene y pronto? Yo estaba mirando las noticias. De hecho, las noticias de hoy son la comprobación de las profecías de ayer. Comentaba con Gustavo, mi hermano, en mi oficina ahorita, acerca de lo que habla la palabra del Señor, de un ejército de 200 millones que vendría, tú sabes, cruzando el río Éufrates y todo eso. Y decíamos, pero si en ese tiempo no habían, ¿cuántos millones habían en ese tiempo? ¿Estadísticas? ¿Hay alguna? ¿Ah? ¿No habían censo en ese tiempo? No, si acaso habían 50, 100 millones máximo en toda la humanidad. Era algo, tú sabes, fuerte pensar 200 millones solamente de ejército. Y hoy China, yo lo veía, tiene 200 millones en su ejército, aliándose con Rusia, con Irán, con Corea del Norte y todos esos personajes que habla la Biblia que invadirán a Israel, pretenderán aniquilar a Israel, se están alineando. Y ante nuestros ojos nosotros tenemos las profecías y sabemos que antes de eso viene la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Bendito el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Los que no levantaron la mano, al final vamos a orar por ellos aquí. Amén, ¿cierto? Para que tengan la certeza. Bueno, no vamos a hablar hoy de eso, pero sí hay algo que la iglesia en algún sentido ha perdido. Es el hecho de poner la vista en la venida del Señor, lo cual es bueno, es saludable saber que nos vamos, que somos peregrinos solamente aquí en la tierra, ¿cierto? Pero de alguna manera también al solamente mirar el edificio de enfrente proféticamente, no estamos viendo algo que tenía que suceder antes, lo decíamos el domingo, que es la promesa que hizo Jesucristo. Dijo, no os dejaré solos, vendré a vosotros. Y muchos lo interpretan eso como que, claro, Él va a venir, por supuesto, amén. Pero Él se refería a la venida del Espíritu Santo. Entonces muchas personas están obviando, o mejor dicho, están siendo demasiado selectivos con las Escrituras y están ignorando otras. La Escritura dice de sí misma que la Biblia o la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta Escritura? O sea, no podemos ser selectivos, decir esta me gusta y esta no. No, toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, el error de las grandes multitudes de hoy es estar mirando que Cristo viene y mientras el Señor se demora, ¿qué hacemos? Bueno, prosperemos pues, alguien que me predique de prosperidad para yo ser próspero y tener la riqueza de los impíos. Y todos esos versos que hay allá afuera que atraen a grandes multitudes son solamente un
un distractivo que el mismo infierno ha puesto para que olvidemos a una persona que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que fue dado a la iglesia. Recuerda lo que decíamos el domingo, que después de 50 días, o sea, 7 semanas exactamente, que es lo que viene la fiesta de Pentecostés después de la Pascua, que es son 2 de las 3 fiestas más importantes del calendario judío. Vino la promesa, el Señor envió la promesa. Vamos a ver ahora lo que dice el Señor y vamos a comenzar el mensaje orando al Señor. ¿Le parece? Oremos al Señor juntos. Yo creo que todos tenemos que orar no solamente por el predicador, sino por nosotros mismos, para que nosotros también, ¿cierto? No le endosemos todo al predicador, sino que nosotros seamos receptivos para que la Escritura, la palabra del Señor, penetre en nosotros y haga el efecto por el cual es enviada. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias en este día por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder exponer tu palabra. No somos dignos, Señor, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Tu palabra es santa, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo. Te damos gracias por la gracia tuya, Señor, sobreabundante, Dios mío. Dios mío, y te pedimos, Señor, que esa unción que permanece en cada uno de nosotros, Señor, y que nos enseña, sea en esta noche operando en nuestras vidas, Señor, para que salgamos de aquí apercibidos de tu palabra y de la enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos al mensaje. La respuesta que el Señor dio en un momento cuando le preguntaron, momentos antes de partir, en la ascensión, 40 días después de su resurrección, le preguntaron si él iba a restaurar las cosas antes y el Señor le dice claramente, mire, no os toca a vosotros todo esto, pero le dice, o sea, eso no por ahora, pero, y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, pero recibiréis poder. O sea, le dice, no se preocupen tanto de lo que va a pasar después, lo que viene ahora, ustedes permanezcan en Jerusalén por esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muchos escépticos con respecto al Espíritu Santo, porque es una doctrina que muchos a causa de tanto exceso que ha habido, de tantas manifestaciones que no son de Dios, genuinamente. Muchos pues como que le hacen el quite. Y muchos escépticos dicen, bueno, todo eso, el poder que Dios dio fue solamente para el tiempo de los apóstoles. Yo tengo una pregunta que hacernos. El Señor dijo que fuéramos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La pregunta para ustedes hoy, tarán, la pregunta es, ¿se predicó el Evangelio hasta lo último de la tierra por boca de los apóstoles que estaban ahí? No. Entonces quiere decir que ese poder era para los que venían también. Amén. O sea, el Señor no fue selectivo en decir, ustedes nada más van a tener poder, ustedes nada más van a tener la fuerza para cuando los vengan a matar, ustedes ahí, gloria a Dios, Esteban mirando al cielo y viendo el cielo abierto, etcétera. Ustedes no más van a tener ese privilegio. Los que vengan, que se la arreglen como sea. No. El Señor, lo leíamos el otro día también, que el Señor dijo, para ustedes es la promesa, en el discurso de Pedro, para los que están aquí, los que están lejos también. Todo, para todos es la promesa. Entonces, hermanos, si eso es así, Jesús dijo, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. La palabra poder del griego
es una palabra que es raíz de varias palabras en español, como dinamita, dínamo, dinámico. Es la palabra dunamis. Hay otra palabra para poder, pero este es un poder extraordinario, un poder sobrenatural. Y esta palabra se usa 120 veces en el Nuevo Testamento, dunamis. ¿Qué quiere decir justamente eso? Quiere decir fuerza, poder, habilidad. ¿Qué es lo que esos hombres no tenían? Eran débiles e ignorantes, muchos de ellos. No tenían la habilidad, no sabían qué hacer, estaban temerosos. Se había ido el Señor y el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén, que permanecieran juntos. Y dice la Escritura, cuando el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, de la muerte de Jesucristo, 50 días después, dice la Escritura, cuando estaban todos juntos, unánimes. Era todo el requisito que el Señor quería de ellos, que estuvieran juntos y unánimes. Una iglesia que está en disensión no puede decir que está llena del Espíritu Santo. O sea, tenemos que estar unánimes. Pastor, pero es que yo opino esto y esta persona opina esto otro. Precisamente, cuando mi opinión difiere de la tuya, ¿qué podemos hacer? Bueno, usted se humilla al Señor y yo me humillo al Señor, y que el Señor sea el que ponga en nosotros, aunque quizás nunca nos vamos a poner de acuerdo doctrinalmente o en costumbre o lo que sea, pero sí vamos a tener la gracia de poder relacionarnos, comunicarnos, soportarnos. Amén. No es el tema, pero mira, aquí está. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo descendió del cielo y ellos fueron llenos de, dice aquí la Escritura, de poder. Pero ahí también, este es un tema también que muchos lo toman como para, quiero decir, ciertas manifestaciones dicen, ese es el poder de Dios. Y no necesariamente. Aquí dice, recibiréis poder para ser testigos de Él. Recibiréis poder para ser testigos, porque ustedes no pueden. Estoy hablándole a los apóstoles, ¿cierto? No a ustedes. Ustedes no pueden, ustedes eran pescadores, ustedes eran personas del vulgo, ustedes eran personas sin letra, impulsivos, etcétera. Y aquí se necesita un poder, un dunamis, el poder que viene del cielo, el poder que levantó de los muertos a Jesús, el poder del Espíritu Santo solamente, para poder ustedes ser transformados y ser usados por Dios, para que la gracia de Dios pueda convertir a las personas, porque tú sabes que nosotros no convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo. Por eso si nosotros no contamos, no lo tomamos en cuenta, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que trae a las personas al arrepentimiento, dice, nadie puede venir a Jesús si no les es dado por el Espíritu Santo. Y más, nadie llama a Jesús Señor si no les es dado por el Espíritu Santo. Entonces, es demasiado importante este poder. El poder era el Espíritu Santo mismo. No era una manifestación extraña o física. La emoción nos puede llevar, hermano. Yo he saltado delante del Señor, podemos correr por toda la iglesia. Bueno, para el invierno, cuando haga más frío, lo hacemos. Pero tú sabes, podemos hacer muchas cosas. Pero eso no es necesariamente el Espíritu Santo, es una manifestación, una reacción emocional mía, por lo cual yo estoy contento, yo estoy feliz. David danzó delante del arca, porque él estaba gozoso de traer el arca del Señor a Jerusalén. Entonces, hermanos, el dunamis es necesario, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, este Espíritu Santo es el que nos capacita, hermano. No podemos nosotros, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero el Señor se fue. Y ahora el Señor dijo, vendremos al que cree en mí, vendremos a Él
y nos manifestaremos a Él, haremos morada en Él. Quiere decir que esto es más que un adorno para el domingo, para el día del culto, en decir, wow, aquí se sintió el Espíritu Santo. Sí, pero cuando me vaya para la casa, ¿qué? La palabra del Señor dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo quiero que lo piense un segundito, lo pese un poquitito. Tú sabes que dentro de ti mora la tercera persona de la Trinidad. Y no somos nuestros, porque Él es quien mora en nosotros. Y aquí vamos a ver en Efesios capítulo 3, versículo 16, que el Espíritu Santo es quien nos capacita, así como a los apóstoles les capacitó para, de un solo discurso de algunos minutos, Pedro, el que yo pienso que no sabía ni leer, porque en ese tiempo habían escribas para ese asunto, no todos sabían leer. Y Pedro se manda un discurso, tú sabes, humanamente, nada del otro mundo, humanamente, pero lleno del Espíritu Santo, y se convierte en 3,000 personas así de una. De hecho, fueron compungidos. ¿Por qué? ¿Por Pedro? No. Fueron compungidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, quien nos capacita para vivir la vida cristiana es precisamente el Espíritu Santo. Efesios 3:16. Dice aquí la Escritura, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con dunamis. Lo mismo que fue para los apóstoles. Pablo ora para que también ellos fueran fortalecidos con poder. ¿Dónde? ¿Externamente? No, en el hombre interior, donde habita el Espíritu, por su Espíritu, dice aquí. Lo voy a leer más de corrido para no interrumpirlo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hermanos, vivimos hoy en un mundo más hostil que hace 2,000 años atrás. Y el mismo Espíritu Santo es el que te convirtió a ti y me convirtió a mí. Nosotros estábamos muertos. Un muerto se puede convertir, Dani, un muerto. Yo creo que no tú sabes, cuando vamos a los funerales que nos invitan siempre, ¿cierto? Por lógica. Y vemos ahí un muerto no puede hacer nada. Pero así estábamos nosotros. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. El Espíritu Santo de Dios, que es la vida de Dios enviada a nosotros. Cristo Jesús en nosotros. Él nos dio vida y por gracia fuimos salvos. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo hostil y necesitamos, hermanos, mira, más que nunca la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Más que nunca. Y esto no para hacer un dogma, una doctrina o cambiar el orden de los cultos y vamos a ponerle más luces para darle más color y que se sienta. No, si aquí la carne no tiene que sentir nada, porque cuando la carne se mete la embarra toda. Aquí no tiene nada que ver la carne, aquí es algo altamente espiritual. Por eso dice, para que seáis fortalecidos en el hombre interior, lo hace bien clarito. Tú sabes, no es una fuerza física, es dunamis, la fuerza esta espiritual, poder, fuerza, habilidad que necesitamos. Entonces, necesitamos tener conciencia del Espíritu Santo por el mundo en que vivimos, más que nunca. Para nosotros mismos, y lo vamos a ver en algunas escrituras, sí, nos va a dar el tiempo, porque mira, todo aquel que es salvo, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, ha tenido una experiencia de nacer de nuevo, tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los nuevos creyentes.
Ahora el Espíritu Santo, fíjate, no es solamente la cosquillita o el gozo o el poder ese para reprender y todo, que eso es autoridad, la autoridad la da el Señor. El Señor nos dio autoridad y nos dijo lo que vendría a todos estas señales seguirán a los que creen. O sea, nosotros no andamos detrás de las señales, sino las señales supuestamente nos siguen a nosotros, porque nosotros somos los que vamos portando el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es fundamental, mira, fue fundamental para la salvación. Tú no hubieras podido creer en Jesucristo como muerto, yo, cualquiera de nosotros, si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Él nos dio vida. Para la santificación, o sea, para ir apartándonos de lo que fuimos, del hombre carnal que mora en cada uno de nosotros, y el fortalecimiento que necesitamos para vivir la vida cristiana, porque hay desafíos allá afuera, desánimo. ¿Cuántos se han desanimado? Hay. No miren para acá. Claro, porque somos seres humanos, hermano. Tenemos un material que no es apto para soportar todo esto, pero recibiréis poder, dijo el Señor. Los apóstoles, ustedes recibirán poder y entonces van a poder serme testigos. Hermano, cuando nosotros no tomamos en cuenta el Espíritu Santo, tú sabes que no tenemos poder ni para nosotros mismos, porque estamos neutralizados. No nos atrevemos a hablarle a una persona de Cristo, porque pastores, que no, perdónenme, yo de evangelismo ni me hable porque tengo tantos problemas con mi familia, con mi economía, con esto, con el otro, que cuando yo esté bien lo hago. No. Si los discípulos lo andaban persiguiendo para matarlo y ellos seguían predicando el evangelio. Entonces la diferencia es que nosotros pensamos que nosotros, cuando estemos aptos, le vamos a decir, Señor, úsame. No, recuerda, no somos nuestros, fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es que nos da el poder, la gracia. Si no lo tomamos en cuenta, hermano, vamos a seguir, trabajando con nuestro esfuerzo, desgastándonos con nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades que son bien limitadas, por lo mismo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, dice la Escritura, es las arras de nuestra herencia. Lo vamos a ver en la Escritura. Efesios 1:13. En Él, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo mismo que prometió Jesús. ¿Te fijas que no es diferente al de los apóstoles? Si en ese tiempo fue tremendo, no veo por qué no puede ser tremendo hoy. Porque es el mismo Espíritu, ¿o no? ¿O es diferente? No, es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu de la promesa es el que te selló a ti, el mismo, el que se le prometió a los apóstoles, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir sellado? Alguien dijo una vez aquí que es como que los pomos esos que se ponen para sellar las conservas y todo, pero no. El sello, que es lo que la palabra original traduce, es el sello estampado que ponían las autoridades cuando firmaban un edicto, y por lo general su anillo tenía el sello de esa persona, de su familia, de su autoridad, y ponían algo así como lacre, una cosa que se derretía y se quedaba pegada en el papel, papiro o lo que sea, y ellos ponían eso caliente, ponían el sello y quedaba ahí estampado lo que decía aquí. Entonces,
nosotros tenemos ese sello, es la garantía de pertenencia. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo, que quiere decir que tú perteneces, no te perteneces ni a ti mismo. No es, Dios dice, pero yo creo. No, no, no. Señor, lo que tú digas, porque yo soy su hijo y tengo que obedecer. Sellado quiere decir que tú eres parte, el sello de Dios está en ti. Eres propiedad de Dios. Mira, el diablo para poder pasar por el lado tuyo tiene que pedirle permiso al Señor. Pues muchas personas magnifican el poder del diablo y no, que el diablo algunas personas hasta oran antes de empezar el culto para que el diablo no se meta. No, si yo cuando invoco el nombre del Señor, olvídate que aquí no cabe ningún pichón de eso. Ninguno. Amén. Ok, entonces, sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. Esa palabrita no está muy popular, pero bueno, la vamos a ver ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir las arras? Esa palabra del griego también es un compromiso, una prenda, una garantía, un down payment, como dicen los gringos, un pie, como decimos aquí, sin pie, crédito sin pie, con pie, sin pie, con dos pies, no sé. Pero eso es las arras. Yo lo veo como cuando alguien se va a casar y le entrega un anillito de compromiso a la persona. Digo anillito por si está el bolsillo medio flaco, entonces anillito. Pero a veces son anillotes, tú sabes. Y le entrega las arras de una promesa que le hizo, que se van a casar. Entonces se ponen las argollas, o sea, se intercambian arras, se intercambian un compromiso que eso les recuerda. Esto otro me recuerda a otro personaje, a mi señora que está en la casa. Pero estoy hablando de las arras, lo que se pone de compromiso. Eso es para recordarnos de que hay un compromiso. El pie, cuando tú das el pie, en Estados Unidos hay una forma de comprar que se llama layaway, que quiere decir que tú, por ejemplo, vas a comprar esa guitarra y no tienes todo el billete de pronto, no tienes tampoco crédito para comprarla, entonces tú vale 500 lucas, entonces tú pones 50 lucas hoy día. Al otro mes te pagan esto y otras 50 lucas. Hasta que la tienes pagada, te la puedes llevar para la casa. Ese es el plan layaway. Entonces, no sé si aquí funciona, no creo. Aquí no, sí. El muerto delante y el lloriqueo atrás aquí. Entonces, hermanos, aquí dice hasta cuándo es esta promesa, estas arras, este Espíritu Santo que está en nosotros, en este valle de lágrimas, en estos problemas que pasamos, en estas dificultades que yo estoy, que a veces hasta te hacen dudar de si Dios está contigo o no. No, Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo porque Él lo prometió. Él te dio las arras, te dio al Espíritu Santo que mora dentro de ti para que tú estés seguro. Dios me lo dio y nadie te lo va a quitar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo va a durar eso? Aquí dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso quiere decir, cuando tú diste o la persona en este caso dio la argolla esa de compromiso, esto fue hasta un momento que después se cambió por una argolla de matrimonio. Fue hasta el momento en que, dice aquí, hasta la redención de la posesión adquirida. Muchas personas deben comprar una propiedad, no te la entregan al tiro, no te entregan las llaves, hasta que no resuelvan el problema en el conservador de bienes raíces y todo el cuento. Y entonces, pero tú tienes algo mientras, te dan unas arras, te dan un papel notarial, una escritura de compraventa, esas son tus arras. No es la propiedad propiamente tal,
pero cuando ya se arreglan todos los papeles, entonces tú puedes tomar posesión de lo que tú tienes. Y un día de esto, hermano, tú y yo vamos a tomar posesión de lo que un día el Señor nos prometió, que Él vino y dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo no solo nos sirve, hermanos, para predicar y todo eso, sino que nos sirve para ir cambiando de vida. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, el Espíritu Santo, si está en ti, Él te va a guiar a toda verdad y te va a llevar por ese camino. Hay una frase que me gustó mucho de John Piper y dijo, la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti no es que ya no tengas malos deseos. No voy a preguntar cuántos tienen malos deseos porque aquí el último apaga la luz. Nos vamos todos. La evidencia no está de que esté el Espíritu Santo, de la evidencia que está en ti, no es que no tengas malos deseos, sino que ahora estás en guerra con esos malos deseos y tienes una posesión para poderte parar frente a esos malos deseos. No es tu fuerza. Yo veo muchas personas que tienen una adicción. Lo primero que le dice la familia, pero usa la fuerza de voluntad, pues brother, tu fuerza de voluntad. No, si por algo es adicto, porque ya la fuerza de voluntad se fue a la paila. Entonces, hermano, el tema aquí es que ahora tú tienes poder, tienes dunamis de parte de Dios para tú pararte y poder hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Por tu fuerza no, por su espíritu que mora dentro de ti. ¿Te das cuenta cuán importante es tener una conexión diaria? Cuando tú oras, tú estás orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Te estás orando a Dios. Porque Dios es indivisible. Pero sí, Dios puso su tercera persona en nosotros para que nos guíe a toda verdad, nos acompañe hasta el final. Y cuando venga la posesión adquirida, el Señor mismo te dirá, ven buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser la posesión adquirida. Pero mientras tanto, dice la palabra que el que se une a Dios, al Señor, un espíritu es con Él. Si no tenemos conciencia, digo y lo repito, vamos a estar peleando solo, hermano. Aquí hay una escritura que, por supuesto, no lo podemos desarrollar porque ya el tiempo se está acabando, pero voy a dar un brief de lo que falta. En Romanos capítulo 8, y tarea para la casa, Romanos capítulo 8 del 1 al 16, completito, usted lo lee, lo estudia, lo medita y le pide al Espíritu Santo que mora en ti, que te enseñe y te diga realmente lo que tú tienes que aprender para ti. Mira, vamos a leer ahí en Romanos 8, 1, de ahí en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, Espíritu ahí está con mayúscula. Quiere decir que aquí hay dos opciones claras para caminar diariamente. Yo camino en lo que me tinca a mí, lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que total me enseñaron así, o adquiero o camino en esta nueva vida que ya el Señor me dio, que ya está dentro de mí. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esto es lo que estás tú y yo masticando en este momento, la palabra misma de vida, bendito el Señor. Entonces no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. O sea, que recibió a Cristo y permanece en Cristo. Pastores, que es muy difícil. Hay personas que yo he hablado que han echado atrás
y he hablado con ellos, me dice, pastor, es que fue muy difícil, me caí porque ya no puedo. Yo realmente no sirvo. He escuchado eso, no sé si tú lo has escuchado. Pastor, es que yo no sirvo para este camino. No, si es por eso, entonces yo tampoco, hermano. Nadie. El tema aquí es que estar en Cristo es, o sea, el permanecer en Cristo. Primero, vamos a ponerlo primero. El Espíritu Santo te trajo al Señor. Después te hizo proclamarlo como el Señor de tu vida. Te dio esa gracia de tu poder hacerlo. Y ahora el Espíritu Santo te va a dar la gracia de permanecer en Cristo Jesús. A pesar de todo lo que venga, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, podemos permanecer en Cristo Jesús. Entonces, los que no andan, y aquí ya no habla de permanencia, sino de acción, porque tenemos que caminar, de aquí nos paramos y seguimos la vida allá afuera, ¿cierto? ¿O no? Amén. Seguimos la vida allá afuera. Entonces, tenemos que caminar, tenemos que actuar, tenemos que ir al trabajo, a la universidad, al colegio, a donde sea, a buscar pega, donde sea. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes dos opciones. Todos los días, en la mañanita, tú tienes dos opciones. Primero que todo, ¿oro o no oro? Es una opción. ¿Me levanto al tiro o 5 minutitos más? No sé a cuánto le ha pasado eso. Aquí no, ¿no? Como decía el pastor Rafael, aquí no. Bueno, tienes la opción de caminar en tus planes, en tus sueños, en perseguir tus ideales o rendirte a los pies del Señor, del Todopoderoso Dios, orar y dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida en ese día. Amén. O sea, es acción, o sea, los que no andan conforme a la carne son los que están y no hay ninguna condenación para ellos. Pero el que anda en la carne, naturalmente, se va a embarrar. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, y ahí esa es la diferencia, porque todo lo que sigue en el capítulo 8 hacia adelante está hablando del espíritu y la carne, el espíritu y la carne. O sea, las opciones que tú tienes diarias de pensar, de actuar, de caminar, de creer, etc. Ahora, la explicación que hace, y aquí tú vas a ver muchos adverbios, porque, o sea, respuesta a esto que está aquí en el capítulo 8, versículo 1, por eso les digo, léalo, estúdielo en la casa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es algo que tiene que ver con la condenación que hay sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es para todos. ¿Para cuánto eso? Pero, una vez yo lo dije un par de veces, no sé. Cuando dan una ley, hay una ley, esa ley, cuando se hace una ley, quiere decir que eso no va a cambiar. Eso ya está estipulado, está aprobado por el Congreso completo, proclamado por el presidente, lo que sea, incluso publicado en el diario oficial, ya es una ley. Una ley no cambia. Una ley siempre está ahí. Entonces la ley del pecado y de la muerte es que el alma que pecar, esa morirá. Esa es la ley. Pero hay una nueva ley. Cuando viene una nueva ley, esta ¿cómo es la palabra? Puede, aunque esta siga funcionando, la ley del pecado y de la muerte, porque eso sigue, pero vino una nueva ley en Cristo Jesús. Por eso dice la ley del espíritu de vida. Del espíritu de vida. La palabra de Dios nos da vida, creímos y ahora tenemos el Espíritu Santo. Y entonces en este caminar, nosotros vemos que hay dos leyes aquí funcionando actualmente. Como yo lo grafiqué una vez.
y pues ahora ustedes están más familiarizados con el término inmigrante, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos muchos hermanos de Venezuela, de otros países, etcétera, y alguien que nos está mirando también. Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, cada cierto tiempo, ya que entran muchos inmigrantes ilegales, algunos se quedan, etcétera, como me quedé yo, mi hermano, mi esposa, mi cuñada, y después, gracias a Dios, arreglamos los papeles, así que no se sientan mal los que no han arreglado los papeles todavía. Se puede. Bueno, allá hacen una ley que se llama ley de amnistía. La ley allá dice que es la ley que van a poner ahora aquí, que cada vez que alguien está ilegal, tiene que ser expulsado. Eso es la ley. La ley del pecado y de la muerte dice que el alma que pecare, esa morirá. Punto. Y como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos están bajo esa ley. A no ser que saquen una nueva ley, que es la ley de amnistía, que es la que permite que los que están aquí se acojan a esta ley y esta ley los ampare y elimine el efecto de la primera ley que todavía está funcionando para aquellos que están ilegal. ¿Se entiende o llamo a un abogado, hermano? Ok. Entonces, lo que sucedió es que la ley de amnistía, nos acogimos, y recuerdo que mi mamá, mi papá y todos se acogieron a esa ley y pudieron ser residentes, incluso ciudadanos americanos después. Pero ¿y la otra ley qué pasó? No, es que esta ley es superior a esta otra. Las dos funcionan. Si alguien entra ilegal, lo echan. Inmigración viene, lo agarra y para afuera. Pero si te acoges a esta ley y calificas y te acoges, esta ley te ampara y estás bajo esta ley. Ahora, la ley del pecado y de la muerte sigue funcionando actualmente hasta el final. Pero vino una nueva ley que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo aquel que en Él cree tiene residencia, pero en el cielo. Tiene vida eterna. Tiene los papeles listos. Es más, tu nombre no te lo dan en un pasaporte, está escrito en el libro de la vida. Y ahí nadie te lo va a quitar, bendito el Señor. Así que, hermano, les dejo esta tarea porque nos agarró el tiempo y yo quiero ser muy consciente con ustedes. La tarea es que usted siga leyendo aquí, va a ver eso de el pecado o la carne, el espíritu con mayúscula, lo va a ver bien cómo se oponen, cómo hay que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque yo cuando andaba, y se lo digo así, para graficarlo más todavía, recuerdo que cuando yo andaba ilegal en los Estados Unidos, veíamos con mi hermano, Pastor Rafael, veíamos cualquier vehículo oficial, aunque fuera de la municipalidad, creíamos que era de inmigración y salíamos corriendo por otro lado. O sea, así es vivir bajo la ley del pecado, con temor, sin esperanza, sin nada. En cambio, cuando el Señor permitió que yo me hiciera residente de los Estados Unidos, después ciudadano de Estados Unidos, olvídate, brother. Hey, how you doing, bro? Tú sabes, con los gringos me tuteaba. ¿Por qué? Porque te da una seguridad. Te da seguridad estar en Cristo, hermano. Te da seguridad cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. Esta noche antes de acostarte, oh Señor, yo quiero no sentir cosquillita, no, yo quiero realmente, Señor, que tu gracia del Espíritu Santo en mí me revele, Dios mío, me dé ese testimonio, porque dice la Escritura que el Espíritu mismo, el de Dios, te da testimonio de que eres hijo de Dios, de que estás legal con Dios, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que no eres ilegal para Dios, que no eres un advenedizo, ¿cierto? Sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Lo recibieron, hermano? Demos un aplauso grande al Señor. Amén.